hoy tiene como tema la práctica número 2, correspondiente a filtros activos de orden superior. El circuito 1 básicamente es un filtro pasabanda MFB. Básicamente estas siglas vienen de su denominación en inglés de múltiples realimentaciones. Entonces, en este circuito, que el filtro está compuesto desde DIX hasta B sub 0, las múltiples realimentaciones están dadas por el C2 y R7. En este caso, tenemos aquí un filtro pasabanda. Ahora, ¿qué ecuaciones gobiernan a este filtro pasabanda? Las siguientes. Básicamente, por diseño, se ha escogido que en este caso C1 y C2 sean iguales. Se busca un factor de calidad algo elevado con respecto a la eficiencia de qué tanto filtra. Eso también va a depender de las frecuencias de corte en alto y bajo. Normalmente esto es lo que uno primero diseña. Cuál es la frecuencia de alto y bajo que requiere. Y a partir de ello, pues uno va calculando los demás parámetros. Entonces, por ejemplo, cuando ya se tienen las frecuencias, uno puede encontrar el factor de calidad Q, encuentra la frecuencia central, encuentra el delta de frecuencias, la ganancia de voltaje como R7 sobre 2R5, cosas por el estilo. En términos generales, el diseño de un filtro suele partir de cuál es la frecuencia central que queremos ver pasar y cuáles son las frecuencias laterales que máximo deberían pasar. Entonces, a partir de estos tres parámetros, uno empieza el diseño y calcula el resto de elementos. Por ejemplo, como dije anteriormente, que los capacitores sean iguales, a partir de una ganancia particular y demás factores. Este filtro en sí tiene una función de transferencia dado como B sub 0 sobre BIX igual a menos S sobre 1, perdón, S por 1 sobre C2R5, todo esto sobre S cuadrado más S por 1 sobre R7 por 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C1, C2, R7 por 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Básicamente esto es la función de transferencia, que en función de los parámetros que se escojan, por ejemplo, si reducimos ya los capacitores a valores fijos, pues se va haciendo más sencilla la expresión, ¿no? En términos concretos, este filtro pasabanda tendría esta respuesta, donde su frecuencia central pues estaría ubicada según el diseño y sus frecuencias de corte respectivas serían 3 decibeles menos de donde está la ganancia máxima y pues corresponden justamente a los valores que hemos hablado, ¿no? Alrededor de 1 kHz y alrededor de 2.7 kHz, donde la frecuencia central está en 1.6 kHz, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, en términos generales, ¿cuál era el uso de este circuito pasabanda? La idea es que normalmente en el tratamiento de señales siempre tenemos señales de ruido que se pueden caracterizar o pueden tener ciertas componentes ya conocidas o en su defecto que siempre están en un orden de frecuencias ya definidos, por ejemplo el ruido blanco. Entonces, la intención de este filtro es dejar pasar solo la señal correspondiente a la sinusoidal grande aquí. Mientras que estos ruidos que vemos alrededor de la sinusoidal sean básicamente atenuados lo suficiente de tal manera que no se noten. Entonces, en este aspecto, como podemos observar, la señal de salida ya es una señal mucho más limpia, como tal, haciendo de notar que el filtro exactamente cumplió su cometido de atenuar las señales, en este caso de ruido, que eran a una frecuencia mayor. El circuito 2, por otro lado, es un filtro NOx de tipo T. En este caso, la T está dada por capacitor C1, C2 y la resistencia R7, y la otra dada por R5, R6 y el capacitor C3. Este tipo de filtro NOx ya es un filtro de orden superior en realidad, porque su función de transferencia es de orden más alto. Entonces, este filtro básicamente es de orden 3, como vemos aquí. Esta función de transferencia obviamente se puede simplificar ya haciendo que ciertos valores sean más pequeños, como en este caso C1, C2,
iguales, calculamos la frecuencia central, y a partir de estos valores es que nosotros debemos tener en cuenta el diseño que se quiere hacer. Por ejemplo, su frecuencia central, en este caso se buscaba que esté alrededor de los 60 Hz, y quedó con los valores que se implementaron alrededor de 56.58 Hz. Ahora, la respuesta de este filtro, como vemos, es una cuña. Es básicamente tal cual el nombre, un notch. ¿Por qué? Porque la frecuencia que nos interesa se atenúa considerablemente. Y el resto de frecuencias pues pasan casi sin ningún inconveniente. Y por ello es que este filtro se lo utiliza justamente para cuando se quiere eliminar una frecuencia particular, básicamente. Mientras que en nuestro filtro anterior, la intención es dejar pasar un rango de frecuencias particulares, pero eliminar cualquier otra que tal vez no la conozco o no sé cuáles son sus componentes. Entonces, en este filtro, el pasabanda, la intención es dejar pasar el rango que yo quiero. Mientras que en el filtro notch, la intención es suprimir lo mayor posible la frecuencia que quiero. Esa sería la intención de estos dos filtros. Y justamente eso lo vemos de forma gráfica acá también, en el que en la señal en verde es una sinusoidal que está oscilando. Como podemos observar, aquí hay una oscilación, sube, baja, está con una señal de 60 Hz montada básicamente. Eso es el ruido de 60 Hz que se conoce. Entonces, al pasar por el filtro notch, que en teoría va a atenuar lo suficiente a esta señal de 60 Hz, pues vemos que efectivamente en la señal de abajo ya se nota mucho menos esa oscilación, haciendo justamente el caso que estábamos requiriendo, que se elimine la señal de 60 Hz. Aunque hay que tener en cuenta que ningún filtro elimina una señal, más bien solo la atenúan lo suficiente que no es notable, que es lo que sucede en realidad con los filtros.